El silencio era la ley en aquella casa, una catedral de mármol y cristal en el corazón de Polanco, donde el dolor se guardaba con la misma pulcritud que los muebles de diseño. Arturo de la Vega esperaba encontrar ese vacío sepulcral al volver, el eco de sus propios pasos como única compañía. Sin embargo, algo había roto el pacto. Un sonido prohibido, un fantasma de notas torpes y suaves, se filtraba desde el piso de arriba. Era un piano. La ira, fría y afilada, le subió por la garganta mientras ascendía la escalera, cada peldaño un martillazo en su pecho. La música estaba vetada. Era un veneno que ya le había arrebatado demasiado. Al empujar la puerta de la habitación de su hijo, la escena lo golpeó con la fuerza de una revelación imposible. Elena, la nueva niñera, estaba en el suelo junto a Mateo, y sus dedos torpes seguían la melodía en un pequeño teclado. Pero no fue la desobediencia lo que lo dejó sin aire. Fue la sonrisa de su hijo, una sonrisa que él no había visto en 2 años, luminosa y real. Si alguna vez has sentido una emoción tan poderosa que te ha dejado sin aliento, únete a nuestra comunidad en Susurros del Destino. Suscríbete, activa la campanita y cuéntanos desde qué rincón del mundo sientes esta historia con nosotros para no perderte ni un solo giro del destino. El primer impulso de Arturo fue un grito ahogado, una orden de despido fulminante que muriera en sus labios. Quería destruir aquel teclado, expulsar a esa joven intrusa que había profanado su santuario de duelo con la alegría. Pero sus pies se clavaron en el umbral, prisionero de una imagen que era a la vez un milagro y una traición. Mateo, su pequeño Mateo, que se había movido por la casa como una sombra silenciosa desde la muerte de Sofía, ahora tenía luz en los ojos. La nana infantil, una melodía simple y casi ridícula, había logrado lo que su fortuna y su control férreo no habían podido: devolverle un fragmento de su infancia. En ese instante, la coraza de Arturo se resquebrajó, y a través de la grieta se asomó una verdad devastadora. El silencio que había impuesto para proteger a su hijo del dolor era en realidad la jaula que le impedía sanar. Vio el rostro de Elena, su calma y su paciencia, y por primera vez no la vio como una empleada, sino como la portadora de una llave que él había perdido hacía mucho tiempo. Incapaz de enfrentarse a la escena, a la felicidad que él mismo no sabía cómo gestionar, Arturo dio un paso atrás, un movimiento tan sigiloso que pareció el de un ladrón en su propia casa. Cerró la puerta con una delicadeza que no se reconocía, dejando que la música continuara su obra sanadora al otro lado. Bajó las escaleras y se sentó en la penumbra del salón, escuchando las notas lejanas que eran a la vez una tortura y un bálsamo. Cada acorde era un recuerdo de Sofía, pero también una nueva esperanza para Mateo. Se sentía un extraño, un espectador de la vida de su propio hijo. El mundo que había construido con reglas de acero se desmoronaba con la fragilidad de una canción infantil. Fue entonces cuando su móvil vibró sobre la mesa de caoba, un zumbido agresivo que rompió el frágil hechizo. En la pantalla brillaba el nombre de Isabel, su cuñada. Contestó, y su voz, afilada como un cuchillo, cortó el aire. «¿Arturo? No puede ser. ¿Eso que oigo de fondo es música? Sabes perfectamente que eso no le hace ningún bien al niño, y mucho menos a ti». La voz de Isabel al otro lado del teléfono era como el hielo raspando un cristal, una acusación envuelta en falsa preocupación que penetró directamente en la recién abierta herida de Arturo. Colgó sin despedirse, sintiendo una oleada de náusea. Él, Arturo de la Vega, el hombre que movía millones con una sola firma, el estratega que anticipaba cada movimiento del mercado, se encontraba completamente desarmado por la melodía de un juguete y la llamada de su cuñada. Su imperio financiero, construido sobre la lógica y el control absoluto, parecía una farsa monumental comparado con el caos que reinaba en su interior. Se miró las manos, las mismas que habían firmado contratos que cambiaron el skyline de la ciudad, y las sintió inútiles, incapaces de arreglar la fractura más importante de su vida: la conexión con su propio hijo. El lujo que lo rodeaba, los muebles de diseño y el arte contemporáneo, no eran más que un mausoleo que él mismo había erigido para enterrar en vida su dolor y su culpa.
La música no era solo un sonido prohibido, era el lenguaje de un fantasma. El fantasma de Minoneset. Sofía, en su mente, la vio como si fuera ayer, sentada frente al gran piano de cola que ahora yacía mudo y cubierto por una lona en el salón. Recordaba la forma en que su cuerpo se movía con la música, una extensión de las notas que fluían de sus dedos. Al principio, esa pasión lo había enamorado. Era la luz que lo había sacado de su mundo gris de números y proyecciones, pero con el tiempo, esa luz se había vuelto cegadora, un fuego que, en su memoria distorsionada por el duelo, la había consumido por completo. Él había interpretado su devoción al arte como una huida, un abandono silencioso que lo dejaba a él y a Mateo en la orilla. Prohibir la música había sido su torpe intento de vengarse de aquel rival intangible, de proteger a su hijo de la misma fuerza que, según él, le había arrebatado a su madre. Ahora, Elena, esa joven de apariencia frágil y ojos serenos, había traído de vuelta al fantasma. Era una paradoja viviente que lo atormentaba, venida de la nada, con su ropa sencilla y su calma casi monacal, había logrado en pocas semanas lo que él no había conseguido en 2 años. Había traspasado las murallas de silencio de Mateo, no con terapias costosas ni con la autoridad de un padre, sino con la simple pureza de una canción infantil. Arturo sentía una mezcla tóxica de gratitud y una profunda, casi vergonzosa, envidia. Ella representaba todo lo que él había perdido y temía: la vulnerabilidad, la conexión emocional pura, la capacidad de sanar a través de la belleza y no del control. La veía como una intrusa peligrosa, pero también en un rincón aterrado de su corazón, como la única esperanza. Cada nota que subía desde el cuarto de su hijo era un martillazo a su armadura, y no estaba seguro de querer saber qué encontraría debajo. La acusación de Isabel resonaba en su cabeza, agitando las aguas estancadas de su memoria. Sabes perfectamente a dónde la llevó esa música. Pero mientras la rabia inicial se disipaba, un recuerdo diferente, más afilado y mucho más aterrador, emergió de las profundidades. No era la imagen de Sofía absorta en su arte, sino una visión de sus últimas semanas, cuando la música ya había cesado. La recordaba en la penumbra de su habitación, con los ojos desorbitados por un pánico que no tenía nombre, susurrando frases inconexas sobre deudas y amenazas. Recordó cómo ella se aferraba a un pequeño diario de cuero rojo, un objeto que él nunca antes había visto y que desapareció misteriosamente tras su muerte. De repente, la verdad que se había contado a sí mismo durante 2 años se resquebrajó, revelando un abismo de dudas. El silencio que había impuesto en su casa tal vez no era para proteger a Mateo del dolor de la música, sino para protegerse a sí mismo de una verdad mucho más oscura que aún se escondía entre las páginas de un diario perdido. El veneno de las palabras de Isabel se extendió por las venas de Arturo, una ponzoña helada que avivaba el fuego de su miedo. Cada sílaba era un eco de sus peores pesadillas, la confirmación de que había fallado, de que su intento de control era una ilusión patética. Se levantó del sofá con una determinación sombría, una energía que nacía de la desesperación más pura. Ya no podía ser un espectador. Tenía que subir, tenía que detener aquella melodía, tenía que arrancar a su hijo de esa influencia que, en su mente torturada, era un preludio de la tragedia. Ascendió la escalera de mármol por segunda vez, pero ahora no era un hombre roto por la sorpresa, sino un rey decidido a reafirmar su autoridad sobre un reino en ruinas. Cada paso era pesado, una sentencia. Iba a poner fin a la música, a despedir a Elena, a restaurar el orden silencioso que, erróneamente, confundía con la paz. Creía que con ello protegería a Mateo, sin darse cuenta de que en realidad iba a protegerse a sí mismo del fantasma de su propia impotencia. Al llegar al umbral de la habitación, un silencio inesperado lo recibió. La música había cesado. El aire, antes vibrante con las notas torpes del teclado, ahora estaba quieto, denso, cargado de una expectativa que le erizó la piel. Abrió la puerta con un movimiento brusco, preparado para el llanto, para la confrontación, para la desolación. Pero la escena que encontró lo desarmó por completo.
dejándolo una vez más paralizado en la entrada. Elena y Mateo seguían en el suelo, pero el pequeño teclado estaba a un lado. En su lugar, Mateo sostenía una hoja de papel, un dibujo hecho con ceras de colores vivos. Estaban absortos, inclinados sobre la hoja, como si contuviera el secreto más profundo del universo. No había lágrimas ni miedo, solo una calma y una concentración que Arturo no había presenciado en años. Una burbuja de intimidad tan frágil y tan poderosa que sintió que su sola presencia era una profanación, una intrusión violenta en un mundo sagrado al que él ya no pertenecía. Elena, con una voz suave como el terciopelo, señaló una figura en el dibujo. «¿Y quién es ella, Mateo?», le preguntó, sin percatarse de la sombra que se cernía en la puerta. Arturo contuvo la respiración, esperando el habitual silencio de su hijo, el encogimiento de hombros que era su única respuesta desde hacía tanto tiempo. Pero entonces ocurrió el milagro. Una voz pequeña, algo oxidada por el desuso pero increíblemente clara, llenó el espacio. «Es mamá. Está tocando el piano para que yo no tenga miedo por la noche». La frase, simple y devastadora, golpeó a Arturo con la fuerza de un huracán. El aire abandonó sus pulmones en una exhalación temblorosa. Era imposible. Su hijo, su Mateo, el niño que se comunicaba con monosílabos forzados, acababa de construir una frase completa, una frase que conectaba el pasado con el presente, el dolor con el consuelo. En ese instante, la verdad lo aplastó. La música no era el monstruo que le quitaba el sueño, era el ángel guardián que se lo devolvía. Elena levantó la vista, sus ojos encontrando los de Arturo. No había triunfo en su mirada, ni un atisbo de reproche, solo una profunda y serena compasión que lo desnudó por completo. Vio su alma rota, su miedo y su dolor, y en lugar de juzgarlo, le ofreció un ancla en medio de su tormenta. Se puso de pie lentamente, acercándose a él con el dibujo en la mano. Estaba hablando de una canción que su madre le cantaba, explicó ella en un susurro. La melodía del teclado se la recordó. No sabía que él podía recordarlo con tanta claridad. Arturo miró el dibujo, un garabato infantil que representaba a una mujer con una sonrisa radiante, frente a un piano. Las lágrimas calientes y amargas brotaron de sus ojos sin permiso, rompiendo el dique que había construido durante 2 años. No eran lágrimas de tristeza, sino de una gratitud tan abrumadora y una vergüenza tan profunda que amenazaban con ahogarlo allí mismo. Justo en ese momento de catarsis, de frágil redención, el timbre de la casa sonó con una estridencia violenta, un cuchillo rasgando la atmósfera sagrada de la habitación. El sonido fue tan agresivo, tan fuera de lugar, que los 3 se sobresaltaron. Unos segundos después, la voz de Carmen, el ama de llaves, subió por la escalera, teñida de una urgencia inusual. «Señor de la Vega, es su cuñada, la señora Isabel. Está en la puerta. Dice que es una emergencia, que tiene que ver al niño ahora mismo». La palabra emergencia cayó como una piedra en el estanque de su recién descubierta esperanza, creando ondas de pánico que lo helaron hasta los huesos. El mundo exterior, en la forma de Isabel, había llegado para reclamar su territorio y destruir el milagro antes de que tuviera tiempo de echar raíces. La palabra emergencia resonó en la cabeza de Arturo como una sentencia de muerte para el frágil milagro que acababa de presenciar. El calor que había sentido al ver a su hijo conectar con el mundo se desvaneció, reemplazado por un frío glacial que le recorrió la espina dorsal. Descendió las escaleras con una lentitud deliberada, cada peldaño de mármol un eco del martillo de un juez. No era un padre corriendo hacia un peligro, era un hombre caminando hacia su propio verdugo. Sabía que la emergencia de Isabel no era un accidente o una enfermedad, sino una invasión. Ella era la guardiana autoproclamada del duelo, la suma sacerdotisa del silencio, y había sentido la profanación desde el otro lado de la ciudad. Arturo se preparó para la batalla, no con la armadura de empresario implacable que usaba a diario, sino con la vulnerabilidad de un hombre que acababa de vislumbrar la luz y ahora temía que la oscuridad volviera para reclamarlo todo. Al abrir la pesada puerta de roble, la figura de Isabel se recortó contra la luz moribunda del atardecer. No había rastro de pánico en su rostro,
solo una rigidez calculada, una furia contenida que era mucho más peligrosa que cualquier grito. Vestida con una elegancia afilada, su perfume caro y agresivo invadió el vestíbulo antes incluso de que ella diera un paso dentro. ¿Dónde está?, siseó, empujando a Arturo a un lado sin ceremonia. Sus ojos, dos esquirlas de hielo, recorrieron el vestíbulo con una inspección crítica, como si buscara el origen de una plaga. «No te he llamado, Isabel», intentó decir Arturo, pero su voz sonó débil, un susurro contra el huracán que ella representaba. «No has tenido que hacerlo», respondió ella, deteniéndose al pie de la escalera. «He sentido la irresponsabilidad en el aire. He sentido cómo profanabas la memoria de mi hermana, y he venido a ponerle fin». Su determinación era absoluta, la de una cruzada convencida de su divina misión. Isabel comenzó a subir las escaleras, sus tacones resonando como disparos en el silencio tenso de la casa. Arturo la siguió, sintiéndose un intruso en su propio hogar, un rey destronado por una fuerza que él mismo había permitido crecer. «No tienes ningún derecho», susurró, más para sí mismo que para ella. «Tengo el derecho que me da la sangre, el que me da el amor por mi hermana, a la que tú dejaste que se consumiera en esa locura», replicó ella sin volverse, «y no voy a permitir que hagas lo mismo con su hijo». Cada palabra era un dardo envenenado, diseñado para activar su culpa, para recordarle su fracaso. Ella no veía a un niño que empezaba a sanar, sino a una víctima que debía ser rescatada de la negligencia de su padre. En su mente, Elena no era una niñera, sino una bruja que había llegado para repetir un hechizo mortal, y ella era la única que podía romperlo. La puerta de la habitación de Mateo se abrió de golpe, y el aire gélido de la presencia de Isabel aniquiló la atmósfera de paz. Elena se levantó de un salto, colocando instintivamente una mano protectora sobre el hombro de Mateo, quien se encogió al instante, como una flor que se cierra ante una helada. La sonrisa que apenas unos minutos antes iluminaba su rostro se había borrado, dejando una máscara de miedo y confusión. Isabel se detuvo en el umbral, su mirada recorriendo la escena con un desprecio palpable. Vio el pequeño teclado en el suelo, el dibujo todavía en las manos de Elena, y una mueca de triunfo y asco se dibujó en sus labios. «Lo sabía», dijo en voz baja, una afirmación cargada de veneno. Sabía que algo andaba terriblemente mal en esta casa. Su mirada finalmente se posó en Elena, analizándola de arriba abajo, desnudándola con un juicio implacable. «¿Y tú quién eres?», preguntó Isabel, aunque la pregunta no buscaba una respuesta, sino que era una humillación en sí misma. Se acercó a Elena, invadiendo su espacio personal, obligándola a retroceder un paso. Su tono era el de alguien que se dirige a un insecto. «Arturo, ¿se puede saber de dónde has sacado a esta muchacha? ¿Qué clase de cualificación tiene para tratar con un niño tan delicado? ¿Acaso sabe el daño irreparable que está causando con sus juegos estúpidos?» Elena permaneció en silencio, su espalda recta, su mirada firme pero sin desafío, sosteniendo la tormenta con una dignidad que enfureció aún más a Isabel. Su calma era una afrenta a la histeria calculada de la mujer. Para Isabel, esa serenidad no era fortaleza, sino la prueba de una ignorancia peligrosa, la de una campesina que no entendía las complejas heridas de una familia de su estatus. Con un movimiento rápido y cruel, Isabel le arrebató el dibujo de las manos a Elena. Lo sostuvo frente a sus ojos, como si fuera la prueba de un crimen. Observó los trazos infantiles, la figura sonriente de su hermana frente al piano, y lo interpretó no como un recuerdo de amor, sino como la manifestación de un trauma inducido. «¿Ves lo que has hecho?», Letot espetó a Arturo agitando el papel. «Le estás metiendo sus delirios en la cabeza. La estás resucitando para que vuelva a atormentarlo. Mi hermana murió por culpa de esa obsesión, de esa música que la devoró por dentro, y esta irresponsable está usando la misma arma para destruir a tu hijo». Convirtió el primer acto de autoexpresión de Mateo en 2 años en una profanación, el milagro en una pesadilla. Las lágrimas comenzaron a asomar en los ojos de Mateo, que miraba a su tía con un terror mudo. Arturo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La vieja narrativa, la que él mismo había construido y que Isabel había reforzado durante años,
volvió a apoderarse de él con una fuerza brutal. La duda, como un ácido, comenzó a corroer la certeza que había sentido minutos antes. ¿Y si Isabel tenía razón? ¿Y si su desesperación por ver a Mateo mejorar lo había cegado ante un peligro real? Miró a su hijo, ahora temblando junto a Elena, y el corazón se le partió. Su instinto le gritaba que protegiera a esa joven que había obrado un milagro, pero la voz de su culpa, amplificada por su cuñada, le susurraba que estaba cometiendo el mismo error 2 veces. Se quedó paralizado, mudo, atrapado en el fuego cruzado entre el pasado que lo atormentaba y un futuro que apenas se atrevía a imaginar. La indecisión en sus ojos fue todo lo que Isabel necesitó para lanzar su ataque final. Isabel tiró el dibujo al suelo con desdén y se giró, su rostro una máscara de fría determinación. Se dirigió a Arturo, pero su mirada estaba clavada en Elena, marcándola como a una presa. «Esto se acaba aquí y ahora. No sé cuáles son tus intenciones», le dijo a la joven con una voz que cortaba como el cristal, «pero no voy a permitir que sigas adelante con este experimento perverso. Mañana a primera hora te quiero fuera de esta casa. Y tú, Arturo», advirtió volviéndose hacia él, «si te opones, si decides por un solo segundo que las fantasías de esta desconocida son más importantes que la salud mental de tu hijo, te juro por la memoria de Sofía que acudiré a un juez. Y entonces veremos quién está realmente capacitado para cuidar de Mateo». La amenaza no era velada, era una declaración de guerra. La custodia de su hijo pendía de un hilo. La amenaza de Isabel se quedó suspendida en el aire viciado de la habitación, tan tangible y fría como el mármol bajo sus pies. Arturo se sintió completamente despojado, un rey desnudo en su propio castillo, atrapado entre la evidencia de un milagro y el fantasma de una culpa que su cuñada sabía manejar con la maestría de un titiritero. Sus ojos viajaron del rostro aterrorizado de su hijo a la calma digna de Elena, y luego a la máscara de furia justiciera de Isabel. Una parte de él, la que había vislumbrado la luz en la sonrisa de Mateo, quería gritar, expulsar a Isabel y proteger a esa joven que había traído un soplo de vida a su mausoleo. Pero la otra parte, la más grande y antigua, estaba paralizada por el miedo a equivocarse de nuevo, a causar más dolor, a que la historia se repitiera con una crueldad insoportable. Su silencio fue una respuesta en sí misma, una grieta en su defensa por la que Isabel se coló con la rapidez de una serpiente. Isabel, sintiendo la debilidad de Arturo como un depredador huele la sangre, supo que era el momento de asestar el golpe de gracia. Dejó de lado la amenaza legal, que era un arma para el futuro, y optó por una destrucción inmediata y visceral. Paseó su mirada por la habitación, fingiendo una inspección detallada, hasta que sus ojos se posaron en el modesto bolso de tela que Elena había dejado junto a la puerta. Su rostro adoptó una expresión de súbita y terrible comprensión. «Un momento», dijo, su voz ahora un susurro cargado de veneno. «Falta algo, el broche de Sofía, el que siempre llevaba en su solapa cuando tocaba el piano, el colibrí de zafiros. No lo he visto desde que esta señorita llegó a la casa». La acusación era tan absurda, tan evidentemente fabricada, que por un segundo el aire se detuvo, esperando que alguien rompiera el hechizo con una carcajada, pero nadie rió. El veneno ya había empezado a hacer efecto, paralizando la razón y la justicia. Con la teatralidad de una actriz consumada, Isabel se acercó al bolso de Elena. No pidió permiso, simplemente lo cogió y volcó su contenido sobre la alfombra persa. Unas pocas monedas, un billete arrugado, un pequeño libro de poemas y un monedero gastado cayeron con un sonido patético, y entre ellos, brillando con una luz maliciosa bajo la lámpara, estaba el broche, un delicado colibrí de zafiros y diamantes, una joya inconfundible que valía más de lo que Elena ganaría en toda su vida. La joven niñera ahogó un grito, retrocediendo como si la joya fuera una brasa al rojo vivo. Sus ojos, abiertos de par en par por una incredulidad dolorosa, se clavaron en los de Arturo, buscando una pizca de confianza, una señal de que él no podía creer aquella mentira tan burda. Pero en el rostro de Arturo solo encontró una
tormenta de confusión y una agonía que la sentenció en el acto. La prueba, aunque falsa, era irrefutable en un mundo construido sobre las apariencias. El cerebro de Arturo, esa máquina analítica capaz de detectar el más mínimo fraude en un balance de cuentas, se cortocircuitó. Una parte de él gritaba que aquello era una farsa, una puesta en escena tan obvia que resultaba insultante. Sabía que Elena era incapaz de un acto así, su pureza era casi palpable, pero la voz de la culpa, alimentada durante 2 años por la narrativa de Isabel, era un monstruo mucho más antiguo y poderoso. ¿Y si se había equivocado? ¿Y si la aparente inocencia de Elena era la máscara de una oportunista que había estudiado sus debilidades para infiltrarse en su vida? La duda, una vez plantada, creció con una velocidad vertiginosa, ahogando su instinto. Miró el broche, luego a Elena, y su incapacidad para defenderla, para pronunciar las palabras que la exonerarían, fue su traición final. Se quedó mudo, y su silencio fue la soga que Isabel le colocó al cuello a la joven. «¡Carmen!», gritó Isabel, su voz resonando por toda la casa. «Suba inmediatamente». El ama de llaves, una mujer mayor que había servido a la familia durante décadas, apareció en el umbral, su rostro arrugado por la preocupación. Al ver la escena, Elena pálida como un fantasma, el niño llorando en silencio, Arturo petrificado y el broche brillando en el suelo, comprendió que estaba presenciando una ejecución. Isabel señaló la joya con un dedo acusador. «Quiero que seas testigo, Carmen, para que luego no haya dudas. Hemos descubierto a una ladrona en esta casa». La humillación se hizo pública. Se solidificó ante los ojos de la única persona que había tratado a Elena con amabilidad. Carmen miró a la joven, una profunda tristeza en sus ojos, pero permaneció en silencio, prisionera de su lealtad y de su posición. En aquella casa, la verdad no tenía poder frente a la autoridad de la señora Isabel. Yo nunca», susurró Elena. Su voz rota, apenas un hilo de sonido, pero sus palabras se perdieron en el torrente de acusaciones de Isabel, quien se volvió hacia ella con un desprecio absoluto. «¿De verdad creías que podías engañarnos? ¿Que podías venir aquí desde tu aldea miserable, a manipular a un niño vulnerable y a saquear la casa de mi difunta hermana?» Cada palabra era un latigazo, diseñado no solo para acusarla de robo, sino para aniquilar su identidad, para recordarle su lugar en el mundo. La despojaron de su dignidad, la convirtieron en una caricatura de la intrusa pobre y maliciosa. Elena se sintió completamente sola, una extraña en un tribunal donde el veredicto ya había sido dictado antes de que comenzara el juicio. No tenía a nadie, ni una sola voz que se alzara en su defensa en aquel mundo de mármol y crueldad. Arturo finalmente se movió. El movimiento fue rígido, como el de un autómata. Se aclaró la garganta, y cuando habló, su voz era un desierto, desprovista de toda la emoción que lo había consumido minutos antes. «Elena, recoja sus cosas. Le haré llegar su finiquito». La frase fue una guillotina. No hubo preguntas, ni una oportunidad para explicarse, solo una orden fría, impersonal, que borraba de un plumazo el milagro que ella había obrado. Mateo, al oír las palabras de su padre, soltó un grito desgarrador. «No, papá. Elena no. Ella no lo hizo». Intentó correr hacia ella, pero Isabel lo interceptó, sujetándolo con unos brazos que eran como barrotes de acero. «No te preocupes, mi niño», le susurró con una dulzura venenosa. «La tía Isa está aquí para protegerte. Ya no dejaré que nadie más te haga daño». El llanto desesperado de su hijo fue el sonido de fondo de la rendición de Arturo. Escoltada por la mirada triunfante de Isabel y el silencio culpable de Arturo, Elena recogió sus escasas pertenencias del suelo, evitando tocar el broche como si quemara. No derramó una sola lágrima. Su dolor era demasiado profundo para ellas. Se había convertido en un bloque de hielo en su interior. Caminó fuera de la habitación y bajó la gran escalera, cada paso un eco de su derrota. Carmen la observaba desde el vestíbulo, con los ojos llenos de una compasión impotente. Al llegar a la puerta, Elena se giró por última vez, su mirada buscando la de Arturo, una última y silenciosa súplica de justicia, pero él no la miraba. Tenía la vista clavada en el suelo, un cobarde en su propio reino.
El sonido del pesado portón de roble al cerrarse a su espalda fue como el de una lápida sellando una tumba, dejándola sola en la creciente oscuridad de la noche, despojada de su trabajo, de su honor y de la única conexión que había dado sentido a su solitaria vida. La noche cayó sobre la mansión de la Vega como un sudario. Tras el portazo que selló la expulsión de Elena, el silencio regresó, pero ya no era el vacío ordenado que Arturo había impuesto, sino una quietud cargada de veneno, pesada y acusadora. Cada rincón de la casa parecía susurrar su cobardía. Subió a la habitación de Mateo y encontró la puerta cerrada con llave desde dentro, un acto de rebelión que su hijo jamás había cometido. Al otro lado solo se oía un llanto ahogado, un sollozo rítmico y desesperado que era 1000 veces más ensordecedor que la melodía prohibida de hacía unas horas. Arturo se quedó de pie en el pasillo, con la mano a medio levantar para llamar a la puerta, pero la retiró, consciente de que no tenía nada que ofrecer. Había sacrificado el milagro en el altar de la paz, solo para descubrir que la paz era una ilusión, y el sacrificio había sido en vano. La victoria de Isabel tenía el sabor amargo de la ceniza en su boca. Los días que siguieron fueron un descenso a un infierno de silencio aún más profundo. Mateo se convirtió en un fantasma de verdad, una presencia etérea que se deslizaba por las estancias sin hacer ruido, con los ojos vacíos y una palidez enfermiza. Se negaba a comer más de lo indispensable, rechazaba cualquier intento de conversación y lo que más torturaba a Arturo, había dejado de dibujar. Las hojas de papel y las ceras de colores, que habían sido su único refugio, yacían abandonadas en un rincón, cubiertas de polvo. El niño había construido una muralla a su alrededor, una fortaleza de apatía inexpugnable, y Arturo no tenía armas para derribarla. Cada vez que Isabel lo visitaba, con su falsa sonrisa y sus comentarios sobre lo tranquilo que estaba el niño ahora, Arturo sentía una oleada de náusea. Empezaba a comprender, con un horror creciente, que el silencio que ella defendía no era sanación, sino la lenta y metódica aniquilación del espíritu de su hijo. La desesperación se convirtió en la única compañera de Arturo. Intentó llenar el vacío con regalos extravagantes, con promesas de viajes a lugares exóticos, con la contratación de los psicólogos infantiles más caros de la ciudad. Nada funcionaba. Mateo lo miraba con unos ojos que ya no eran de un niño, sino de un juez anciano y fatigado que ya había dictado su sentencia. Una noche, incapaz de soportar la atmósfera asfixiante de la casa, Arturo entró en el salón y se detuvo frente al gran piano de cola, todavía cubierto por su lona gris. Por primera vez en 2 años, sintió el impulso de arrancarla, de tocar una sola nota para romper el hechizo. Fue en ese momento de extrema vulnerabilidad, con la mano temblorosa sobre la lona, que una presencia a sus espaldas lo sobresaltó. Era Carmen, el ama de llaves, que lo observaba desde el umbral con una expresión de profunda angustia, como si llevara días luchando una batalla interna. «Señor, perdone la intromisión», comenzó Carmen con voz temblorosa, retorciendo un paño entre sus manos. «Hay algo que debo decirle. Llevo días sin dormir y la conciencia ya no me deja en paz. No puedo seguir viendo al niño así, consumiéndose de pena». Arturo se giró, su rostro una máscara de agotamiento y confusión. «¿De qué hablas, Carmen? ¿Qué sabes tú?». La mujer dio un paso adelante, sus ojos llenos de una determinación que Arturo nunca le había visto. «Es sobre el broche, señor, sobre la señorita Elena. Ella no lo robó. Es imposible que lo hiciera». La afirmación fue tan rotunda, tan cargada de una certeza inquebrantable, que atravesó la niebla de la apatía de Arturo como un rayo de sol. Se aferró a esas palabras como un náufrago a una tabla, sintiendo por primera vez en días una diminuta y peligrosa chispa de esperanza. Carmen continuó, su voz ahora un susurro conspirador, como si temiera que las paredes de mármol tuvieran oídos. «El día antes de que todo ocurriera, yo estaba limpiando la habitación de la señora Sofía. La señora Isabel entró. La vi coger el broche del joyero. Me dijo que se lo llevaba para guardarlo en un lugar más seguro, que era un recuerdo demasiado valioso para dejarlo por ahí. Yo no pensé nada malo, señor. Ella es la hermana de la señora. Confié en su palabra. Pero luego, cuando la acusó delante de todos,
Entendí que todo había sido una trampa. Tuve miedo de hablar, señor. La señora Isabel, ella puede ser muy convincente. Cada palabra de Carmen era un martillazo que demolía la estructura de mentiras sobre la que Arturo había basado su decisión. El shock lo dejó sin aire. No había sido un malentendido. Había sido una ejecución planeada, fría y cruel. La revelación de Carmen no trajo alivio, sino una furia helada que se extendió por cada fibra de su ser. Una rabia dirigida no solo contra Isabel, sino contra sí mismo, contra su ceguera, su debilidad y su imperdonable traición a una joven inocente y a su propio hijo. La imagen de Elena despojada y humillada se grabó a fuego en su mente. Supo en ese instante que no podía simplemente confrontar a Isabel. Ella negaría todo, acusaría a Carmen de mentir para proteger a su amiga, y él no tendría más que la palabra de una empleada contra la suya. Necesitaba algo más, una prueba irrefutable, algo que la destruyera por completo. Fue entonces cuando un recuerdo olvidado emergió de las profundidades de su memoria. El pequeño diario de cuero rojo de 1900. Sofía, el que había desaparecido tras su muerte. Un objeto que Isabel nunca había mencionado y que él, en su dolor, había olvidado por completo. La búsqueda se convirtió en una obsesión febril. Durante 2 noches, mientras la casa dormía, Arturo se dedicó a desmantelar el pasado, abriendo cajas selladas que contenían los restos del naufragio de su vida con Sofía. Revisó sus libros, su ropa, cada rincón del estudio de música que había permanecido intacto. No encontró el diario. Cuando estaba a punto de rendirse, consumido por la frustración, su mirada se posó en el viejo metrónomo de caoba que descansaba sobre el piano, un objeto que Sofía usaba constantemente. Movido por una intuición desesperada, lo abrió. Dentro, en el hueco del mecanismo, no estaba el diario, pero sí algo más. Una única hoja de papel, doblada con precisión, arrancada de un cuaderno. La reconoció al instante. Era la caligrafía de Sofía, pero no la elegante y fluida que él recordaba, sino una escritura errática, casi violenta, trazada con una presión que casi había rasgado el papel. Con el corazón martilleándole en el pecho, Arturo desdobló la frágil hoja bajo la luz de una lámpara. Las palabras parecían saltar de la página, cargadas de un pánico que trascendía el tiempo. No era una entrada de diario coherente, sino un torrente de pensamientos desesperados. He vuelto a discutir con Isabel. Dice que las deudas nos ahogan, que tu orgullo nos va a destruir. Me presiona para que venda el piano, para que renuncie a todo. Dice que es la única forma de protegernos, pero siento que me está asfixiando. Me ha quitado las llaves del estudio. Dice que es por mi bien, para que descanse. No es descanso, es una jaula. Esta música no me está matando, Arturo. Es ella. Me está quitando el aire. El mundo de Arturo se hizo añicos. La verdad que había creído durante 2 años era una mentira monstruosa. El monstruo no era la música. El monstruo tenía el rostro de su cuñada. El salón principal se había transformado en un tribunal improvisado, un espacio helado donde la justicia parecía una farsa antes de comenzar. Isabel, sentada con una rigidez impecable frente a un hombre de mediana edad con gafas y un maletín, el doctor Morales, exponía su caso con una elocuencia venenosa. Hablaba de la fragilidad de Mateo, del trauma de la pérdida y de la irresponsabilidad de Arturo al permitir que una extraña sin cualificación introdujera estímulos peligrosos en el entorno del niño. Cada palabra era un clavo en el ataúd de la paternidad de Arturo, quien permanecía de pie junto a la chimenea, observando la escena con una calma sepulcral que Isabel confundió con derrota. Él no la interrumpía, dejaba que tejiera su red de mentiras, que se elevara en su pedestal de falsa preocupación, sabiendo que cuanto más alto subiera, más devastadora sería la caída. En su bolsillo, el papel doblado de Sofía era un trozo de hielo ardiente, la prueba de una traición tan profunda que amenazaba con quemarle la piel. El doctor Morales asentía con una gravedad profesional, tomando notas en una libreta. Isabel, envalentonada por su silencio, subió el tono de su acusación, convirtiendo su discurso en una filípica contra Arturo.
Hablaba de una negligencia emocional casi criminal, de cómo la obsesión de Arturo por el trabajo lo había cegado ante el sufrimiento de su propio hijo. Describió la llegada de Elena no como una coincidencia, sino como la manifestación de la incapacidad de Arturo para proteger su hogar, permitiendo que una influencia perniciosa se infiltrara y reabriera heridas que apenas comenzaban a cicatrizar. Se presentó a sí misma como la única ancla de cordura en aquella familia, la guardiana de la memoria de su hermana y la protectora desinteresada del bienestar de su sobrino. Su actuación era magistral, una sinfonía de victimismo y autoridad moral que tenía al psicólogo completamente cautivado. El aire del salón estaba tan cargado de su perfidia que casi se podía masticar, y Arturo sintió que era el momento. «Basta, Isabel». La voz de Arturo no fue un grito, sino un susurro afilado que cortó el monólogo de su cuñada con la precisión de un bisturí. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, como si el sonido mismo temiera moverse. Isabel lo miró desconcertada por la interrupción, una fisura en su control perfecto. Arturo se movió lentamente hacia el centro de la habitación, sacando del bolsillo la hoja de papel doblada. No la abrió de inmediato. La sostuvo entre sus dedos, dejándola a la vista de todos, un artefacto frágil y amarillento que parecía contener el peso de los últimos 2 años. «Mis errores como padre son muchos, y los cargaré por el resto de mi vida», dijo, su mirada clavada en la de Isabel, desnudándola de su armadura. «Pero hay una mentira en esta habitación que es mucho más grande y más oscura que cualquiera de mis fallos. Y esa mentira, Isabel, eres tú». El doctor Morales levantó la vista de su libreta, su interés profesional transformado en una curiosidad humana y alarmada. Con manos que no temblaban, Arturo desdobló la nota. La caligrafía errática de Sofía parecía gritar desde la página. Empezó a leer en voz alta y cada palabra era un eco del pasado que irrumpía en el presente con la fuerza de un fantasma vengador. «He vuelto a discutir con Isabel. Dice que las deudas nos ahogan, que tu orgullo nos va a destruir. Me presiona para que venda el piano». La voz de Arturo se quebró por un instante, pero se recompuso, infundiendo a cada sílaba la furia sagrada de un hombre que descubre la verdad. «Me ha quitado las llaves del estudio. Dice que es por mi bien, para que descanse. No es descanso, es una jaula». Hizo una pausa, dejando que la implicación de esas palabras se asentara en el aire helado del salón. Luego miró directamente a Isabel, cuyo rostro había perdido todo color, y leyó la última, devastadora frase. «Esta música no me está matando, Arturo. Es ella. Me está quitando el aire». El shock fue una onda expansiva que golpeó a todos en la habitación. «Es una mentira, una falsificación». El grito de Isabel fue agudo, histérico, el sonido de un animal atrapado. Se levantó de un salto, su compostura hecha añicos, revelando la desesperación que se escondía bajo su fachada de control. «Estás loco, Arturo. Te lo has inventado todo para culparme de tu propia negligencia. Siempre has necesitado un chivo expiatorio». Se dirigió al doctor Morales, sus manos gesticulando frenéticamente. «¿Lo ve, doctor? ¿Ve la inestabilidad de la que le hablaba? Es capaz de inventar cualquier cosa, de profanar la memoria de mi hermana para no enfrentarse a su propia culpa». Pero sus palabras ya no tenían peso. La verdad, una vez liberada, era un veneno que ya corría por sus venas, y su pánico no hacía más que confirmar su culpabilidad. La escena se había convertido en un caos de acusaciones y negaciones, una tormenta de dolor y engaño que parecía no tener fin. Y entonces, en medio de los gritos y la desesperación, un sonido puro, frágil pero increíblemente claro, cortó la histeria. Unas pocas notas de piano, torpes pero reconocibles, flotaron desde el fondo del salón. Todos se giraron, paralizados por la interrupción imposible. Allí, sentado frente al gran piano de cola al que nadie se había atrevido a tocar en 2 años, estaba Mateo. Había quitado la lona polvorienta y sus pequeños dedos, con una determinación que desafiaba su edad y su trauma, pulsaban las teclas, tocando la simple melodía de la nana que Elena le había enseñado. No era una interpretación perfecta, pero era un milagro. Un acto de valentía tan inmenso que silenció la locura. Un faro de inocencia que iluminó la oscuridad de la habitación.
Isabel lo miró con un horror que le desfiguró el rostro. Era como si el fantasma de su hermana se hubiera levantado para señalarla a través de las manos de su propio hijo. Mateo dejó de tocar. El silencio que siguió fue aún más profundo que el anterior. Se bajó del taburete y caminó hacia el centro del conflicto. En su mano sostenía el dibujo arrugado, el garabato infantil que contenía más verdad que todas las palabras de los adultos. No miró a su tía. Sus ojos estaban fijos en su padre, y por primera vez en mucho tiempo no había miedo en ellos, solo una claridad devastadora. «Papá», dijo, su voz pequeña pero firme, resonando en el salón como una campana. «Cuando toco, mamá no se ha ido. Ella está aquí, y no quiere que tía Isa nos grite más». La simplicidad de sus palabras fue un golpe de gracia. El universo entero pareció contener la respiración. El doctor Morales se quitó las gafas, sus ojos brillando con una emoción que ya no era profesional. Carmen, que había estado observando desde el umbral, se llevó las manos a la boca, ahogando un sollozo. Arturo sintió como si una presa se rompiera en su interior, liberando 2 años de dolor, culpa y amor reprimido en una oleada purificadora. Caminó hacia su hijo, se arrodilló frente a él y lo abrazó con una fuerza que era a la vez una disculpa y una promesa. Las lágrimas corrían por su rostro sin control, pero no eran de tristeza, sino de una liberación abrumadora. Después de un largo momento, se puso de pie, sosteniendo la mano de Mateo como un ancla. Se giró hacia Isabel, y su voz, cuando habló, era la de un rey que retoma su trono, desprovista de toda duda y cargada con el peso de una justicia largamente postergada. «Vete de mi casa, Isabel. Recoge tus cosas, tus mentiras y tu veneno, y no vuelvas a acercarte a mi hijo». Jamás. La orden fue absoluta, irrevocable. Era el fin de su reinado de terror. Isabel se quedó petrificada, su rostro una máscara de incredulidad y furia impotente. Buscó con la mirada al doctor Morales en busca de un aliado, pero el hombre la observaba con un frío desprecio profesional que era una sentencia en sí mismo. Miró a Carmen, pero la leal ama de llaves le sostuvo la mirada con una silenciosa condena. Estaba sola, completamente expuesta y derrotada. Sin una palabra más, dio media vuelta y caminó hacia la salida, su elegante porte desmoronado. Cada paso el de una reina destronada huyendo de su propio palacio en ruinas. El sonido del pesado portón de roble al cerrarse tras ella fue definitivo, un punto final a un capítulo oscuro. En el salón, el silencio regresó, pero esta vez no era un vacío opresivo, sino un espacio frágil y sagrado. Arturo miró a su hijo, que todavía sostenía su mano, y se sentó a su lado en el taburete del piano, sus dedos temblorosos buscando las teclas, junto a los de Mateo. Los días que siguieron a la expulsión de Isabel fueron como el lento despertar tras una larga y febril pesadilla. La mansión de Polanco, antes un mausoleo de silencio y dolor, comenzó a respirar de nuevo. El aire ya no era denso y opresivo, sino que parecía vibrar con una nueva posibilidad, una promesa de vida que emanaba del gran piano de cola, ahora permanentemente descubierto. Arturo pasaba horas sentado junto a Mateo, no intentando enseñar, sino aprendiendo a escuchar. Escuchaba las torpes melodías de su hijo, escuchaba el eco de la risa que volvía a llenar los pasillos, y sobre todo, se escuchaba a sí mismo, a la voz de su corazón, que por fin se atrevía a hablar tras 2 años de mudez forzada. Contrató a los mejores abogados, no para atacar, sino para construir un muro legal inexpugnable alrededor de su hijo, asegurándose de que la influencia tóxica de Isabel jamás volviera a cruzar su umbral. Cada documento firmado era un acto de redención, una forma de enmendar la cobardía que lo había paralizado. Una tarde, mientras la luz dorada del sol se colaba por los ventanales, Arturo llamó a Elena a su despacho. Ella entró con la misma dignidad silenciosa de siempre, pero en sus ojos ya no había miedo, solo una serena expectación. Él no le pidió que se sentara. Se levantó, se acercó a ella y por primera vez la miró no como un empleador a una empleada, sino como un hombre que mira a la persona que le ha salvado la vida. «Le pido perdón», dijo, «y las
Palabras cargadas con el peso de su arrepentimiento sonaron extrañas y sagradas en aquella habitación dedicada a los negocios. Le fallé. Permití que mi miedo y mi culpa la hirieran de una forma imperdonable. No hay finiquito que pueda compensar el daño que le causé, la humillación que le hice pasar. Por eso, no le ofrezco su trabajo de vuelta, le ofrezco un lugar en esta familia, si es que todavía puede encontrar en su corazón una razón para aceptarlo. Quiero que sea la tutora musical de Mateo, que lo guíe, que nos guíe a ambos fuera de esta oscuridad. La transformación fue total y deslumbrante. La casa de Polanco, con sus fríos mármoles y sus recuerdos envenenados, fue vendida. Arturo compró una residencia más pequeña en Coyoacán, una casa con un gran jardín donde la luz entraba a raudales y el sonido de los pájaros se mezclaba con las notas del piano de Sofía, que ahora ocupaba el lugar de honor en un salón lleno de vida y color. Elena ya no era una figura periférica, sino el centro gravitacional de aquel nuevo hogar. Se convirtió en la maestra de Mateo y, de una forma no declarada, también en la de Arturo. Les enseñó que la música no era un recordatorio de la muerte, sino una celebración de la vida, un lenguaje universal capaz de expresar la alegría, el dolor y la esperanza. Los tres formaron una constelación única, una familia forjada no en la sangre, sino en las cenizas de una tragedia compartida y reconstruida con los acordes de la sanación. Meses después, en el 50 aniversario de la muerte de Sofía, Arturo no la conmemoró con silencio, sino con un acto de creación. Anunció la creación de la Fundación Sofía de la Vega, una organización sin ánimo de lucro dedicada a financiar la educación musical de niños sin recursos de todo el país. El capital inicial fue la venta de su conglomerado financiero, un imperio de cifras frías que sacrificó sin dudarlo para construir un legado de calor humano. Nombró a Elena directora ejecutiva de la fundación, reconociendo no solo su talento musical, sino su infinita capacidad para la empatía y la compasión. Su primer acto como directora fue otorgar la primera beca a una niña de su pueblo natal en Oaxaca, una pequeña de ojos brillantes que, como ella, solo tenía un sueño y la música como única herramienta para alcanzarlo. El ciclo de gratitud se había cerrado, abriendo un nuevo camino de esperanza para cientos de niños. Un año más tarde, en el primer concierto benéfico de la Fundación, Mateo, ahora un niño radiante y seguro de sí mismo, subió al escenario. Se sentó frente al piano y, antes de tocar, miró hacia el público, donde su padre y Elena lo observaban de la mano. No interpretó una pieza compleja de un gran maestro, sino una melodía sencilla, llena de luz y melancolía, que él mismo había compuesto. La llamó Nana para mamá. Mientras las notas llenaban el auditorio, Arturo sintió la presencia de Sofía, no como un fantasma doloroso, sino como una sonrisa cálida y aprobatoria. Había comprendido por fin que el amor verdadero no consiste en construir muros para evitar el dolor, sino en transformar las heridas en puentes hacia los demás. Nadie habría imaginado jamás que aquella humilde niñera, armada solo con su bondad, llegaría para demoler un imperio de silencio y construir sobre sus ruinas un hogar. Si la melodía de esta historia ha tocado las fibras de tu corazón, déjanos un like para que su eco de esperanza llegue mucho más lejos. ¿Crees que un solo acto de bondad tiene el poder de romper el silencio más profundo y sanar las heridas del alma? Cuéntanos en los comentarios si alguna vez la música o un gesto inesperado te ha ayudado a superar un momento difícil. Suscríbete para que no te pierdas ninguna de nuestras historias que nos demuestran cómo la empatía puede reconstruir un mundo roto y devolvernos la fe en la humanidad.